Bueno, qué bueno. Aquí estamos. Me he quedado... Oye, que tenéis que... Espera un momento. Señoras y señores, con todos ustedes, el gran líder del Club de los Curiosos, Alberto Pons, que digo que tenéis que tenéis que hacer un capítulo con Manuel Atencia, ¿eh? Sí. Y hablando del reino nazarí, de la Andalucía del siglo XV, ¿eh? Aquí está. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Está muy bien. Sí, vale, porque además siempre es bueno recordar el pasado y la historia de nuestro... Me he quedado ahí De nuestra tierra. De nuestra tierra, eso. Bueno, Nuestra tierra. ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, hombre? Que vengo de la... ¿Quieres que te preparen algo? Pues mira, Una merienda, algo calentito. una tizanita calentita. Bueno. Alberto Pons, el Club de los Curiosos, ya sabéis, cada 2 semanas viene parte del equipo del Club de los Curiosos y hoy, atención, vamos a hablar de un tema, es que lo venimos comentando todo el programa y ayer también, este 2026 ha empezado a tope, a topísimo, informativamente hablando, y hoy queréis hablar justamente de eso, Sí, porque la posibilidad de un nuevo orden mundial. posibilidad, si hablamos de porcentaje, yo me juego la mano y parte del otro que estamos a las puertas ya, que el mundo está cambiando y el mundo va a cambiar. Bueno, Y ese tipo al que muchos le reían las gracias, decía, jaja, que ya. este Trump... Ese tipo que pues, se llama Donald Trump. Efectivamente, pues al final no es tan gracioso y las locuras que decía las está ejecutando. Para hablar de ello y en el Club de los Curiosos, versión Llegó la Hora, vienes muy bien acompañado. Por favor, preséntanos. Sí, pues mira, uno de los fichajes es la ventana de invierno. Sí. Va a tocar en el club cositas que realmente a día de hoy no lo habíamos hecho porque no teníamos expertos. Sí. Y no es otra, Robert, que el mundo del motor y lo relacionado con ello. Alejandro Cervilla. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es periodista, escritor, bloguero sobre el mundo del motor, más específicamente en las motos. Y en función del tema, pues vamos a enfocar el programa con respecto a lo que a él le viene bien. O sea, y en este caso vamos a hablar de la resiliencia, no sé si lo estoy diciendo bien, resiliencia del pueblo cubano, ahora que se está diciendo que va a caer Cuba porque no le va a entrar ese combustible de Venezuela. Vale. Y lo vamos a contar en el ejemplo de... ¿No lo digo? Sí, sí, dilo. En el ejemplo del parque de motos que tiene Cuba, que va a sorprender a... Claro, dentro de la geopolítica mundial se está hablando de Cuba y tú vas a poner un ejemplo muy concreto que tiene que ver con las motos de Cuba. Sí, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la historia de Cuba con las motos y cómo le está afectando ahora mismo que Donald Trump haya intervenido en Venezuela y cómo consiguen ellos un petróleo que ya era prácticamente inexistente allí. Vale. Ya hemos citado a Estados Unidos, a Venezuela y a Cuba. Vamos a hablar de la posibilidad de un nuevo orden mundial con el Club de los Curiosos. Sigue presentándonos, por favor. Bueno, a mi derecha, y esta es de las cosas locas que solo nosotros podemos hacer. Venga. A mi derecha tenemos a Gabriel Santana, Hola, es uno Gaby. de los grandes investigadores de la Atlántida, Sí, de los grandes ¿verdad? investigadores a nivel nacional e internacional, y acaba de aterrizar de Egipto. Sí. Diréis vosotros, ¿qué tiene que ver el nuevo orden mundial con Egipto? Pues vais a alucinar porque tenemos una vinculación ahí Ya. que va a sorprender y ya de paso él nos va a contar qué ha estado haciendo en Egipto. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Qué Roberto. tal en Egipto? Pues nada, investigando y buscando la Atlántida en el templo de Sais. Empecé por ahí Tanto la Atlántida como el que busca las llaves del coche. donde empezó todo, donde empezó el mito de Platón, ¿no? Y ya después pues he estado con contactos que tenía por allí, pues en sitios muy misteriosos que incluso los turistas no pueden entrar a día de hoy. Qué bueno. Y vas a relacionar también la posibilidad de un nuevo orden mundial con Egipto. Con los antiguos dioses. Vale. Nuestro tercer invitado, yo creo que no hace falta ni que le presentemos, es un viejo conocido y amigo de la casa. Sí, el mayor ufólogo de España, el día que no es otro que Paco Quevedo. Paco Quevedo. ¿Qué pasa, Paco? Nada, bien, todo bien. Me alegro que tengáis buen concepto de mí. Sí. Ya, Que Paco trae a ver, el plan, ¿Un que, plan? que tiene Trump para acabar con Europa. bueno, que tiene Trump y que conoce Paco Quevedo. Y que conoce O sea, Paco tú Quevedo. conoces el plan oculto de Donald Trump para acabar con Europa. Debería conocerlo todo el mundo porque los Estados Unidos lo publican todo, pero saben que la gente lee poco. Ya, vale. Pues va a ser un capítulo apasionante. Los próximos minutos de televisión vamos a hablar de la posibilidad de un nuevo orden mundial. ¿Estamos ya en ello? Totalmente. Tú dices que sí. Bueno, al final del programa os pregunto y Vale. lo vemos. Pero antes, señoras y señores, quiero jugar con vosotros
Porque claro, el Club de los Curiosos vienen a la tele, pero es un podcast buenísimo, un podcast andaluz de los más escuchados en todo el mundo mundial, con más de 50.000 suscriptores. Vale, y os hemos preparado un juego para ver cuánto sabéis vosotros de vosotros. O sea, cuánto saben los del Club de los Curiosos sobre el Club de los Curiosos. ¿Vale? Es el juego del Club de los Curiosos. Aquí viene el retratado, ¿no? Del chiquito de jugones, el retratado. Pum. Espera un momento, que tengo por aquí las preguntas. Primera pregunta, atención. Pregunta sobre el Club de los Curiosos. Alberto Pons. En el especial Casas Malditas, ¿vale? ¿Te acuerdas? Programa del Club de los Curiosos número 231, muy interesante, que se emitió hace un año, más o menos. Os pasasteis de hora. ¿Cuánto duró aquel programa? Opción A, más de 4 horas. Opción B, más de 5 horas. Opción C, casi 7 horas. ¿Cuánto duró ese programa del Club de los Curiosos? Hoy hemos empezado jugando. ¿Cuánto crees? ¿Opción A, B o C? A ver, para demostrar que sé cuál es el programa, ahí tuvimos de invitada a April Winterstein. Además fue el programa más escuchado de aquel año. Vale. Hasta ahí, vale. También a April. Me jugaría la respuesta que sería casi 7. ¿Pensáis igual con Paco? Yo es que me pareció muy interesante, pero fue tan largo que me dormí. Claro, no me extraña. No me acuerdo. Ale, Yo te digo que sí. sí, Gabri. Yo B. B. O sea que No estuve, pero más de B. 5. Más de 5. Bueno, pues efectivamente, menos mal que Alberto Pons ha tenido razón porque es su programa. Estuvisteis casi 7 horas, creo que tenemos el pantallazo, la captura. Ahí lo tenéis, 6 horas, 58 minutos de programa. Sí, sí. Pero ¿quién escucha 7 horas de un programa de radio? Bueno, 269 comentarios, ¿eh? increíble, no. Todos los programas son muy Bueno, a lo largo del programa os iré preguntando cosas sobre el Club de los Curiosos. ¿Saben algo de ellos mismos? Pues por ahora parece que sí. ¿Por dónde empezamos, Alberto Pons? Hoy hablamos del nuevo orden mundial. Pues mira, arranco yo brevemente para poner en contexto un poco sobre todo a la gente joven. Que la gente joven son mucho de TikTok y rascan un poco en la superficie y no saben de historia, prácticamente nada. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Podríamos estar aquí horas y horas y días de conflictos armados en los que ha entrado Estados Unidos, Sí. el tío Sam. Pero voy a poner tres ejemplos para que pongamos un poquito en contexto la situación que hemos tenido ahora mismo con Venezuela, la que se puede dar con Groenlandia, etc., ¿no? Un ataque de falsa bandera, para que la gente sepa lo que es básicamente provocar un accidente en un país determinado y culpar a un enemigo imaginario. Eso a los españoles nos suena eso. Eso, pues ahí vamos a ir. Vale. Vamos a ir al primero de los casos, tenemos imágenes de todo, ¿vale? Venga. Y nos vamos al 15 de febrero de 1898. El acorazado estadounidense USS Maine, Sí, el Maine. que tú sí sabes perfectamente cuál es, pues estaba fondeado en la bahía de La Habana en un momento delicado para el pueblo cubano, para el pueblo español, que fue un levantamiento, una insurrección que hubo para luchar por su independencia, algo lógico. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues esa noche de aquel día, a las 9:40, 10 menos 20, hubo una explosión, una múltiple explosión, que terminó con 266 marineros fallecidos Ya. y el barco hundido en la bahía de La O sea, Habana. la historia cuenta que esto era un barco americano, estaba en Cuba. Estaba en Cuba porque los Estados Unidos decían que lo tenían allí fondeado para proteger sus intereses, o sea, sus negocios, sus empresas, Como siempre. para que, efectivamente, para que en ese levantamiento del pueblo cubano, en esa batalla contra los españoles, Y de pronto ese barco ¡pum! Explota. explota. ¿Y qué dicen los americanos? De tal manera, fíjate que aquí hay nombres que a la gente le va a sonar porque son adalid de la prensa limpia, de la buena ética, ¿no? Que aquí tú como profesional habrás escuchado hablar de él, que no es otro que Pulitzer, Joseph Pulitzer. El del premio Pulitzer. El del premio Pulitzer que tan renombre tiene. Pues bien, Pulitzer en sus orígenes fue uno de los creadores de la prensa amarilla, de los que inventaban bulos, ahora que tan de moda... Los bulos, efectivamente. Ahora que tan de moda están con las redes sociales, con este tipo de blogueros y este tipo de youtubers que van lanzando también pues
historias de aquella manera. Pues aquello ya se inventó en su día con este Pulitzer, y él lo que hizo fue, sin contrastar información ninguna, directamente puso en el punto de la diana a España, diciendo que había sido una mina española la que había destruido el Mira, aquí Maine. tenemos un recorte de prensa. Los americanos lo primero que hacen es culpar a España, de un día para otro, Sin literalmente. ningún tipo de investigación ni nada. Nada. Nos han atacado los españoles. Efectivamente. Eso sirve de excusa. Se empezaron a hacer incluso chapitas en su momento, de tal forma que... Mira qué buena esta viñeta, ¿eh? Sí, sí. España, toma nota. Uy. Sí. Qué bueno. De tal manera que el grito de recordaste el Maine al infierno con España, pues se hizo muy conocido allí en los Estados Unidos, y no hubo otra que declarar la guerra a España. Una España pues que en aquel momento estaba súper debilitada, una España pues que no tenía obviamente la tecnología ni el armamento que tenía en aquel momento los Estados Unidos de América, y que en un visto y no visto pues terminó de perder pues todas sus colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Aquí el tío Sam no recordó lo que hicimos nosotros por ellos, con un malagueño de pro, como fue Bernardo de Galvez, que gracias a gente como Bernardo de Galvez y otros militares españoles, pues ellos consiguieron la independencia y consiguieron ser país. Así nos lo pagaron. Yo te puedo apuntar algo a eso. Te doy la palabra, Paco, pero que está muy bien que cuentes esta historia, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe que hace no mucho más allá de 100 años, antes de ayer, España y Estados Unidos estuvieron en guerra. Sí. Duró muy poco la guerra porque nos ganaron por goleada, fue una España-Malta, pero hubo una guerra España-Estados Unidos. Sí, lo que decía, yo creo que todo esto empezó, el nuevo orden mundial empezó allí, por una cuestión como la de Bernardo de Galvez y el Imperio Español, que financiaron, y fue así, financiaron la independencia de Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos se dio cuenta de la capacidad de influencia que tenía España y el poder que tenía España sobre Sudamérica. Esto es muy importante en todo esto que vamos a hablar hoy, porque el quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, se dio cuenta de este detalle y diseñó una estrategia para romper esa influencia española en Sudamérica. Bueno, ahora se está hablando mucho de esto, la doctrina Monroe, que Donald Trump, como Date cuenta que en original le ha llamado Donroe, poniéndole su nombre por delante, es así. Sí, pero viene de ahí. Viene de ahí. Estamos hablando de 1800 y pico. 1823 de propone América, la doctrina. América para los americanos. Sí, y unos años después se ejecuta en Cuba, porque fue en 1898 lo del Maine. Vale. Bueno, quiero decir que los tres casos que vamos a dar no son conspiraciones ni conspiranoias, son todos casos demostrados que fueron mentiras. Aquí fue una empresa norteamericana como National Geographic la que en 1999 lanzó un documental pues, demostrando que fue una explosión interna lo del Maine, que se originó en la sala donde tenían los carbones de la sala junto a la sala de máquinas, y que por el tipo de explosión pues fue de dentro hacia afuera, y que fue una gran mentira. Vale. Sí. Que se lo inventaron los americanos y que les sirvió de excusa para decir... Eso es. Otro ejemplo. Guerra contra España. Otro ejemplo de ataque de falsa bandera inventado, pues nos vamos al 1964, al Golfo de Tonkin, en Vietnam, en el que aquí lo tenemos, el USS Maddox, mismo modus operandi. Pues anunció que recibió en el Golfo de Vietnam pues, 2 ataques de barcazas vietnamitas, norvietnamitas, y eso, pues aparte de regalarnos grandes películas de Hollywood, porque si la guerra de Vietnam nos hubiéramos quedado sin los Apocalipsis Now y sin Rambo, pues dio pie para que Estados Unidos entrara en otra guerra. Y en este caso, pues con esto entró en la guerra de Vietnam. Décadas después, se desclasificó los documentos, los propios Estados Unidos, y se confirmó que el segundo ataque de esta barcaza norcoreana nunca había existido, que fue un invento más para entrar en una guerra en el que no tendría que haber entrado. O sea, se repite el modus operandi, nos inventamos una coartada, una excusa para declarar una guerra a otro Estado. Eso es. Nos auto-boicoteamos, nos autoatacamos y así
Estados Unidos frente a la prensa tiene la coartada perfecta. Vale. ¿Y el tercer caso? Y el tercer caso, pues directamente aquí no voy a tirar ni de apuntes, porque esto lo hemos vivido todo. Bueno, aquí hay unos montajillos y muchos memes por internet, Bueno. que no fue el otro que en el año 2003, la famosa cumbre de las Azores, donde 3 líderes mundiales, bueno, 2 líderes y uno que estaba allí como invitado, pues dieron un plazo de 24 horas para que Irak entregara todas las armas, y entre ellas las famosas armas de destrucción masiva. Y si no lo hacía, pues obviamente entrarían en guerra. ¿Qué ocurrió? Pues Saddam Hussein, como no tenía armas de destrucción masiva, no pudo entregar nada. Fue la excusa perfecta para que se entrara en la guerra contra Irak, y ya sabemos cómo acabó aquello. Aquello acabó pues con multitud de bajas tanto de un lado como de otro, muchas víctimas inocentes, un país que a día de hoy no levanta cabeza y que está en manos del ISIS, y lo que en un principio buscaba Estados Unidos, que era la explotación del petróleo, pues también le salió rana, porque aquel país, al igual que Vietnam, no es un país fácil para controlar. El ejemplo es parecido al de estos días con Maduro. Lo que pasa es que los americanos sí parece que han aprendido algo, no lo sé si lo compartís, y es: no me voy a meter de cabeza en una guerra, sino que aquí lo que hago es operación extracción de Maduro y, bueno, y negocio con los con los títeres. con los que la han En este traicionado. caso, Eso no es. sé. ¿Qué os parece lo que está contando Alberto Pons? Yo quería decir que aparte del petróleo de Irak, también se llevó el conocimiento de la antigua Bagdad, es decir, de aquellos primeros dioses, los sumerios, Uruk, y entraron y saquearon también todo lo que fue el museo entero de la antigua Babilonia, es decir, con todo el conocimiento antiguo de aquellos dioses, de los Anunnaki, de todos estos conocimientos, ¿no? Que también fue una noticia que arrasaron con aquello. Bueno, es una de las estrategias que han declarado. Decía Alberto que yo voy a hablar de algo oculto, un plano oculto de los americanos. Sí. Y te comentaba que no es oculto, lo han publicado varias veces, la intención de ser la potencia hegemónica mundial durante el siglo XXI. Esto se originó hace 200 años con el presidente Monroe, que vio que Europa tenía demasiada influencia en el mundo y América era muy grande y podía ser más poderosa que Europa. Y diseñaron esa estrategia. Te iba a decir que en esto de Estados Unidos en Irak, la reconstrucción le interesa a sus empresas, Claro. aunque el petróleo no. Y el petróleo no se puede extraer fácilmente porque destruyeron pozos. ¿Qué ocurre? Que las fuentes de energía del planeta están controladas, si no dominadas, por Estados Unidos. Y esa es una de las premisas de Estados Unidos para ser la potencia hegemónica en el siglo XXI. Ya. Entonces en Venezuela no va a ser la democracia, ¿no? Va a ser, La democracia... el petróleo. No, pero a ellos les interesa también. Hay una parte blanda del proyecto de Estados Unidos, que es ser los adalides mundiales de la libertad. Y es cierto. ¿Les preocupa menos? Pues se demostró el otro día, como han dicho en todos los telediarios, en que se pronunció 27 veces la palabra petróleo y ninguna vez la palabra... Ayer Marco Rubio, Sin embargo, Marco Rubio, por lo visto, sí se refirió de una manera Pero así sí es a una interesante. transición, a una posible transición en Venezuela. Sí, pero que eso ya, Pero a ellos que eso ya no cuela, y menos con Trump. No, pero a ellos... Es que al final lo de la adalid de la libertad, cuando en su propio país se están vulnerando Pero a todas ellos las libertades. a ellos les interesa que haya democracia y elecciones, pero que detrás quien mueva los hilos sean sus empresas y sean su Dick Cheney, por ejemplo, o Donald Rumsfeld, estos personajes siniestros que a través de múltiples empresas controlan la oscuridad de esa democracia manipulable. El otro día Trump lo dijo en el avión, ¿no? En su avión dijo, ¿quién está al mando? Estoy yo al mando. Sí, claro. El que ha tomado el control soy Son sus empresas, Donald son Trump. sus lobbies de multinacionales que saben que somos corrompibles, sobre todo en Europa, lo han demostrado, y ahí es donde iré yo ahora. Ahora vamos con Europa y con Groenlandia, pero en este nuevo orden mundial, después de Venezuela, bueno, ya lo han dicho desde el gabinete Trump, se está mirando a México, se está mirando a Cuba. Claro, aquí es donde... Y claro, uno de los problemas es que Cuba se alimenta del petróleo de Venezuela. Claro, sí, pero lo que pasa es que el caso cubano ya lo demostraron en Bahía Cochino, están
están hechas de otra pasta. El cubano, el cubano que es castrista, porque yo lo de Venezuela, creo que ha habido gente ahí que ha traicionado a Maduro, porque eso está claro, si no esa misión no hubiera sido tan limpia ni tan... Y al final lo único que han muerto son los avispones negros, estos son los cubanos, pero venezolanos no ha muerto ninguno defendiendo a Maduro. Ya veremos. Y Cuba, en este caso, que ahora ha dicho Trump a boca llena que va a caer porque se le va a cortar el combustible de Venezuela, yo ahí tengo mis dudas. Y para eso tenemos aquí a Alejandro, que va a poner un ejemplo muy claro. Claro, a ver, es que Cuba realmente venía haciendo un intercambio con profesionales médicos, enfermeros y tal, a Venezuela a cambio de petróleo. ¿Qué pasa? Ahora entra Trump, corta este suministro y ellos... su apoyo lo están buscando en México, que México ayer dijo que ya iba a proveer a Cuba de petróleo. Ellos también esperan que no sea un gran aumento en la producción que tiene ahora mismo el país. Pero claro, México dándole a Cuba, cuando está también a la expensa de a ver qué hace Estados Unidos con México, cuando hace ya muchos años Trump dijo que iba a hacer un muro con México, es que al final está aislando a los países de Latinoamérica de allí. México también con la presidenta Sheinbaum es un gobierno de izquierdas. Claro, todos ellos son al final partidos comunistas que son de mentalidad de izquierda y llevan muchos años allí. Venezuela, Cuba, México, toda esta parte tienen que arreglarlo de alguna forma de que ellos mismos sean los que se defiendan de estos ataques. ¿Pero qué relación hay con las motos? Pues mira, esto es muy sencillo. México en sus orígenes, ellos importaban motos de Harley Davidson de Estados Unidos. Arranca la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos bloquea a todos los países de Latinoamérica y entran las motos soviéticas. Entra MZ, entra Ural y entra Jaguar, que es una marca checoslovaca. Entonces estas motos de hace 50, 60 años, que como verás... ¿Que estamos viendo? Sí, esta es una Minsk de 50 centímetros cúbicos. O sea, esto es como una Vespino soviética. Versión soviética. Lo bueno que tienen estas motos, que como lucharon contra la Alemania nazi, ellos se dotaron de la ingeniería alemana. Por ejemplo, Ural utiliza el motor Boxer de BMW, ¿vale? de la R71. MZ al final es una moto soviética hecha con partes alemanas también y son indestructibles. Ellos las tienen allí porque son indestructibles. Se me rompe la moto, cambio la pieza y le monto un cilindro de helada. Se me rompe el escape, cogemos un marco de ventana, hacemos un escape nuevo y se lo ponemos a la moto. Los cromados, como verás, esta foto que vemos aquí de la MZ ETZ, esa moto está totalmente restaurada. Entonces, ¿por qué no quieren cambiar estas motos? Porque son muy duras y porque gastan muy poco. Aparte son mezclas de aceite y gasolina. ¿Cuál es el problema? Que ellos ahora se encuentran con que el parque automovilístico, que ahora mismo roza las 15.000 motos en La Habana, no pueden repostar. No hay gasolina. No hay gasolina y es que tampoco se están moviendo ya allí, hacen cola en las gasolineras para comprar la gasolina y revenderla en el mercado negro. Entonces, llenar un depósito de 13 litros de una MZ te cuesta lo mismo que un salario mínimo allí. O sea, la gente ahora mismo no puede con esto. O sea, que en este nuevo escenario que estamos planteando, la asfixia de Cuba podría venir por la presión sobre Venezuela. Claro. Si le cortamos el chorro de petróleo, de gasolina de Venezuela a Cuba, Cuba terminará cayendo también. ¿Esa sería un poco la idea? Yo creo que no. Yo creo que irán en bicicleta. No del todo. ¿Por qué? Porque, como bien dice Alberto, los cubanos tienen una resistencia a los cambios brutal. ¿Qué han hecho ellos? Hace unos años, también me han contado, tengo un amigo cubano que me ha contado que para poder traspasar las motos de un propietario a otro, hace unos años no se permitía en el país. Entonces se casaban, traspasaban la moto y después se divorciaban, ¿vale? Estas son cosas curiosas de allí. Pero claro, ¿a qué han llegado ahora? A que han tenido que abrir el mercado a motos japonesas y a motos chinas para poder innovar. Los que antes eran eléctricas han empezado a meter lo que antes eran gasolina, ahora han metido motores eléctricos. No tiene nada que ver. Pero no solo las motos, el parque automovilístico de Cuba tiene motores antiguos de V8 en línea que consumen una barbaridad, que son joyas, auténticas joyas
joyas que mucha gente que conoció yo en Marbella estaba interesada en comprar esos coches de los años 60, años 70, de esos largos coches de línea ahobada, que son un 8 en línea, que es como una mesa de ping-pong. Y eso consume gasolina pura, tú lo sabes, con carburador, doble carburador Weber. Y he intentado sacarlo del país, comprarlo, gente de dinero. Trabajaba yo en Marbella, en el colegio de Marbella, y ha sido imposible sacarlo con el régimen cubano, sacar los coches, porque tienen auténticas joyas automovilísticas que consumen. Increíble, vamos, y porque muchos también litros. hay mucha gente allí que no quiere vender sus vehículos porque para ellos son parte de su familia. Ellos, las motos y los coches, lo hemos visto tanto en las películas como en los documentales, los pulen, los cuidan al detalle. Como los coches que se ven ahí en la foto del detrás, los que están detrás de blanco y azul. Sí. Eso es... Esos vienen también vienen de América, ¿eh? Sí. Pero son coches de hace 70 años. Claro, estamos hablando... 50, y eso ya no se ve en ninguna Estamos hablando de carburador, no de inyección. Es decir, es como un grifo abierto. La inyección es por urea y el carburador es como un grifo abierto. Lo cual demuestra que lo que decía nuestro abuelo, que las cosas de antes ya no se fabrican como las de ahora, lo de la obsolescencia programada es un hecho. Porque hay gente joven que no lo sabe, pero Málaga, autobuses que circulaban en la década de los 80 y primeros de los 90, Málaga preparó un barco y regaló varios autobuses, la MT, a Cuba para ayudar al pueblo cubano. Y a día de hoy se siguen viendo autobuses de la Málaga de los 80 circular por Cuba. Claro, es que aparte de eso, tú mismo lo has dicho, las motos eléctricas ya no son lo mismo que una moto de las antiguas. Te puedo asegurar que no. Entonces, incluso también la infraestructura para poner las cargas eléctricas en un país así no es imposible. Es que eso es nos han vendido una película. Yo vengo de Egipto, eso se llaman tuk-tuk, esas motillos en Egipto son tuk-tuk, y allí el parque automovilístico tenemos la Volkswagen T1 del año 50 que todavía sigue con piezas, como dice él, de uno de otro, es un Frankenstein de piezas, y tenemos coches que aquí, yo hablaba con el taxista muchas veces, los Lada, los Peugeot antiguos, que son joyas, y siguen con coches con 50 y 60 años, funcionando. Y vamos a hablar del nuevo, estamos hablando del nuevo orden mundial y nos hemos puesto a hablar de motos de coches. Y de coches de hace 70 años, pero tiene que ver, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Cuba y de la posibilidad de que se queden sin petróleo, posibilidad por ese corte de chorro desde Estados Unidos, conexión Venezuela. ¿Y ahora dónde vamos? Para seguir planteando este mapa geopolítico. Ahora viene lo que nos toca a nosotros en primera persona, el supuesto ataque que Estados Unidos lleva planificando desde hace mucho tiempo para desestabilizar por completo a Europa. Ya. Aquí Paco, que tiene línea directa con el Pentágono. Sí, he hablado esta mañana con algunos. No, esto yo como ciudadano de a pie, que me mantengo medianamente informado, lo puedo ver. Y cualquiera que se informe mínimamente ve que Europa era un estorbo, una Europa unida y fuerte era un estorbo tanto para Rusia como para Estados Unidos. Y los dos tienen guerras híbridas, lo que se llamó Guerra 2.0 contra Europa. Los rusos atacan los miles y miles de ataques cibernéticos que hay contra toda Europa, parten principalmente de Rusia. ¿Cuál es el interés? Desestabilizar una ciudad o una unidad de países que quiere convertirse en lo que son Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos europeos, con la influencia que ha tenido Europa en todo el mundo, serían muy potentes. Eso no le interesa a ninguna de las dos grandes potencias. Ahora vamos a hablar de eso. Que, por cierto, Marcos Rubio ha hablado hace unas horas de este tema, Y te voy a poner ahora lo que ha dicho sobre Europa. Ahora mismo acaba de... hablado hace un ratito. No dejan de dar No, todos los noticias, días, un solo día sin poesía. Pero antes, hoy en el Club de los Curiosos estamos jugando al Club de los Curiosos. A ver cuántos saben los del Club de los Curiosos sobre el Club de los Curiosos. Vamos con la siguiente pregunta. Venga, va. Venga. Si la sé, me callo, a ver si esta gente... No, hombre, estás aquí para hablar. En el programa número 149 del Club de los Curiosos, podcast de moda del que todo el mundo habla, titulado La Edad Media, que nunca te han contado, hubo muchos comentarios del público. Fue un programa de éxito, como siempre. Pero ¿cuántos comentarios hubo en aquella ocasión, en aquel programa titulado La Edad Media que nunca te han contado? Opción A, 256 comentarios. Opción B, 397. O bien la opción C,
621 comentarios. Adelante. 621. 621. A ver, yo me acuerdo de ese programa, de una frase mítica que soltó Manolo del Prica, que generó mucha polémica. No se puede decir ahora en horario infantil. Luego lo contaré. ¿Miedo de Manolo? Sí, además generó polémica y de la gorda, luego os lo digo. Pero aquí sí que es verdad, sé que hubo muchos comentarios por eso, pero... Yo digo la C también. Venga, Opción C, Alejandro, 621. me tiro al río, venga, la C también. Vale. A la vez, pues romper la A C. ver, vale, tú 397. Pues el programa número 194 del Club de los Curiosos, titulado La edad media que nunca te han contado, tuvo 397 puntos para Gabriel. Por ahora eres el que más sabe del Club de los Curiosos. Sí. Bueno, Y no Ya tuve. viendo una pregunta. Y no tuve. Y no tuve. ¿Cómo se vivía la sexualidad? Ya he imaginado la sección de Manolo. oye, quiero que estamos hablando Me imagino ya. Estamos hablando de un nuevo orden mundial por todo lo que ha pasado en los últimos meses con Estados Unidos. Está pasando, pero no solo Estados Unidos, China, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Venezuela. Al respecto de la posibilidad de un ataque de Estados Unidos a Europa, porque Groenlandia forma parte de la Unión Europea, es Dinamarca, es OTAN. Marco Rubio ha hablado y ha dicho esto, y ahora lo comentamos. Paco Quevedo, dentro vídeo. Does the U.S. intend to buy Greenland? Can you clarify your comments to lawmakers this week? Well, that's always been the president's intent from the very beginning. He said it very early on. I mean, this is not new. He talked about it in his first term, and he's not the first U.S. president that has examined or looked at how could we acquire Greenland. There's an interest there. On Denmark, why has the administration not taken Denmark's offer to discuss the situation in Greenland? And Well, I'll be meeting with them next week. But will you take military intervention off the table? I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll have those conversations with them then. And but I'm not having anything further to add to that today. Dos ideas claras. Una, siempre han tenido interés por Dinamarca. Esto es verdad, no es nuevo. Por Groenlandia, perdón. Y dos, cuando le preguntan directamente, ¿puede haber intervención militar? Dice, no voy a hablar de ello. Claro, es que ese interés que siempre ha tenido Estados Unidos tenía su razón de ser antes de que se fundara la OTAN. Pero en el momento en el que la OTAN se consolidó como una unión en el que todos los que estén dentro de la OTAN tenían que defenderse los unos a los otros, y Dinamarca era parte de la OTAN, Dinamarca nunca puso un pego para que Estados Unidos plantara sus bases en Groenlandia, ahí ya todo el sentido que tenía Estados Unidos por tener Groenlandia para la defensa nacional lo pierde por completo, porque no tiene problema en utilizar Groenlandia si tuviera que implantar bases, que de hecho tenía muchísimas en los años 50-60, hasta el día de hoy que tiene una. Una que casualmente, esto para los conspiranoicos les va a encantar, se llamaba Thule, La antigua Thule. de la antigua Thule De los hiperbóreos. Efectivamente, aquí tenemos una vinculación con la Alemania nazi. Cambiaron el nombre, dicen que por otros motivos, pero bueno, nos quedamos con eso. Así que no tendría sentido, porque si Estados Unidos hoy se hace con Groenlandia, eso que es por defensa del país lo pierde por completo y se carga la OTAN. Yo lo que destacaría de lo que dice este hombre, Marco Rubio, es que habla de dos cosas. De Dinamarca, dice, no he dicho nada de Dinamarca. Y de Groenlandia. ¿Por qué? Es el sistema que tienen ellos para desestabilizar países, que es la división. Tengamos en cuenta que Groenlandia es como Cataluña en España. Pueden decidir en un momento dado ser el estado número 53 de los Estados Unidos. Y son libres de hacerlo, ¿eh? Ojo con esto. Es decir, el poder blando, aparte de que utilicen la amenaza militar, es decir, con la amenaza militar están utilizando la paz como amenaza. Te voy a dejar en paz si te sometes a lo que yo quiero. A lo mejor, además de eso, potencian, que suelen hacerlo, en Europa lo han hecho, subvencionan partidos políticos radicales, separatistas, que consigan en un periodo prudente de tiempo conseguir que sin pegar un tiro lleguen allí los americanos y aquello sea un estado más de la Unión. Ojo con esto. Ojo con esto. Lo que pasa es que hablan de amenazas, aquí ponen en jaque y en tensión a todo el mundo y saben algo más. Europa no actúa.
Europa tiene que hacer 27 reuniones para decidir una actuación que al final queda en el aire. Y Estados Unidos, siendo la OTAN, es quien ha mandado en la OTAN y quien ha decidido en la OTAN lo que se hace, cuándo se hace. Si hubiera tenido la OTAN que actuar con lo que decidiera la Unión Europea, no había actuado jamás. Ya. Y esa es una ventaja muy grande. Vale, o sea, lo que estás poniendo encima de la mesa es la posibilidad de que se juegue, se presione para que haya un referéndum en Groenlandia y que voten no queremos ser de Dinamarca, queremos ser de Estados Unidos. Sería una opción. Es una posibilidad que utilice la es, paz como amenaza para conseguir su objetivo. Otra opción que se está planteando es que se compre, o sea, que hagan una oferta que nadie pueda rechazar. Sí, pero hoy en día eso no es ni ético ni viable. Bueno, no parece viable. Compraron y la opción Alaska, número 3... Ya, pero hablamos de otra época. La opción número 3, perdón, sería una precio. intervención militar en Groenlandia. Claro, Estados Unidos toma Groenlandia en 0, pero claro, Groenlandia depende de Dinamarca, que es un país de la Unión Europea, que es un país de la OTAN. O sea, que el lío es extraordinario. Esto pero, es una película Roberto, de Tarantino donde todo el mundo se apunta con su pistola. Pero, Roberto, ¿tú crees que Europa actuaría contra Estados Unidos? No actuaría, pero ya lo ha dicho la primera ministra danesa. La OTAN se acaba. Mira, todo se termina. Estados y es que tiene Unidos, su lógica. Sí, ¿Cómo claro. va a defender luego el propio Trump? Mira, este meme me hizo mucha gracia. Voy a construir un muro entre regalos. Bueno, el caso es, ¿cómo va a defender luego Estados Unidos la asistencia de la OTAN? Pero es que Estados Unidos quizá lo que le interese sea romper la OTAN. Bueno, pues ya está, entonces Quizá todo eso se acaba. Es lo que le interesa aislar a China, claro, a Europa. Pero sí, pero ya que es cuando Francia, que Francia no deja de ser una superpotencia, entre comillas. No, vamos a ver. Hay países europeos y muchos países que tienen capacidad de tener armamento nuclear. Claro, de generar armamento nuclear, que no lo generaron en su momento porque cuando se fundó la OTAN dijo Estados Unidos que nadie construya bombas atómicas, que aquí estamos nosotros para defender. Claro. Pero ahora hasta España, creo que he leído por ahí que tiene una capacidad de que en 5 años es capaz de tener su primera bomba atómica. Y en menos hablamos tiempo. de España. Y en menos tiempo. Es cierto. Eso es un elemento desequilibrado de todo este tema, porque puede ser que se líe un follón mundial. Claro, ¿a dónde va el mundo así? ¿A dónde va el mundo así? ¿Por qué no tocan a Corea del Norte? El planteamiento que estamos haciendo sobre la posibilidad de un nuevo orden mundial con el Club de los Curiosos va por ahí. Claro. Se nos puede ir esto de madre. Por cierto, este mapa, y te doy la palabra a Paco, refleja muy bien la importancia de Groenlandia. ¿Por qué estamos hablando tanto de una isla que está deshabitada? Pues porque es el acceso al Ártico. Sí, es defender la frontera desde fuera de tus fronteras físicas. Estados Unidos es otra de las premisas que tiene en este proyecto del nuevo siglo americano, que curiosamente lo ha publicado hace poco, en diciembre, bajo el segundo mandato de Trump, advirtiendo de una serie de premisas que tiene Estados Unidos para ser hegemónicamente la que controle lo que pasa en el mundo. Y una de ellas es defenderse desde fuera de su frontera física. Groenlandia está fuera y está mucho más cerca de Rusia y supone un control de Rusia, desde fuera de suelo de Estados Unidos. Y también las bases que tiene en el Pacífico, por ejemplo la isla de Guam, que era española. Y es la entrada al Pacífico, a los estados de la Micronesia. Mira, esta gente lo estudia todo. Estudia cómo reaccionan las sociedades y lo estudia durante años. Y hace un resumen que luego lo mete en un proyecto donde sabe lo que van a hacer los demás cuando ellos actúen. Sabía perfectamente que en Venezuela nadie iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque hemos estado 27 años aguantando a un dictador. ¿Por qué se ha aguantado que un maestro en Venezuela gane 20 euros al mes y nadie ha dicho nada? Paco, por esa regla de 3, todos los fracasos militares de Estados Unidos, no me quiero meter en esa, que supuestamente tenían no me quiero meter en política. Lo que pasaría después, pues la política es siempre un avispero, y meterse izquierda-derecha en esta historia es un avispero que no conduce nada más que a la división, que es lo que interesa a Donald Trump, por ejemplo. Pero que no le interesa, que a nivel de geopolítica yo creo que sería el mayor error de los Estados Unidos. No le interesa. Sí, pero Europa tampoco. Lo que alguien ha puesto sobre la mesa, y no sin razón, es que estamos hablando de que han detenido a un dictador que se dedicaba al narcotráfico. Sí, Saddam Hussein también era un dictador. Sí. Y mira cómo acabó Irak. No salió bien la jugada. Un desastre. Y lo del narcotráfico es algo que le han impuesto. Igual, y es posible que igual que Noriega, ¿no? Noriega, que
que era al final colaborador con la CIA terminó siendo también igual que el experimento de los afganos, ¿no? De la película Rambo 3. Pero mira, ellos... Un experimento americano. Lo de narcoterrorista es un sello que le han plantado a Maduro para tener la excusa para sacarlo de ahí. Bueno, aquí está la teoría del bigote que está funcionando en Internet, en el cual se dice que todo aquel que tenga bigote es enemigo de los Estados Unidos. Pero es que claro, si todo Mario Bros también. Todo esto son puntos del proyecto del nuevo siglo americano que ya venía de las propuestas del PNAC, que era el plan del nuevo siglo americano, y siempre hablan, cuando han desarrollado esto en 1997, que fue el think tank, el área de pensamiento sobre actuaciones sociales y mundiales propuesto por Dick Cheney, entre otros, ya proponían esto: si no hay enemigos, los inventamos, y si alguien nos molesta, lo tratamos de terrorista y de amenaza. Y si te tratan de amenaza, pueden actuar contra ti con sus agencias. Sí, el tema que es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final Estados Unidos se va a generar ya de por sí cae mucha gente antipática, pero sí que es cierto que Estados Unidos siempre ha traído la vitola del país amigo, el que nos rescató en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pero ponerte de enemigo al resto del mundo, al final trae consecuencias negativas. Cuidado, que ellos lo que pretenden es que haya dos hemisferios de influencia: el occidental, donde ellos marcan indudablemente la pauta, y el oriental, donde Rusia y China estén aislados y jugando entre sí. Claro, por eso. Que no se acerquen demasiado ahí. Y una puntualización que antes se me ha quedado en el aire. No hablan del nuevo siglo de Estados Unidos. Pero hablan del nuevo siglo americano. Claro, es decir, pero van a por todo el continente. Yo quiero recordar que solo la Alemania, ese país pequeñito, fue capaz de provocar 2 guerras mundiales. Pero Alemania hablamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de otro tipo de gente. Ya, pero entonces, ¿el plan oculto pasa por Groenlandia o hay algo más? Que no sabemos. Yo pienso que Estados Unidos no se va a parar en Groenlandia. ¿Cómo? Que él no se va a parar en Groenlandia. Estados Unidos quiere llegar más lejos. Porque si no, entonces, ¿para qué ha empezado esto? ¿En qué momento ha abierto la veda de Venezuela? Y antes estaba centrado en México. ¿Y Canadá? Y Canadá. ¿Y Groenlandia para qué? ¿Para atacar a Rusia? Vale, yo tengo aquí apuntado, Paco Quevedo, espérate, nos cuenta el plan oculto de los Estados Unidos. Lo que has contado, querido, de oculto no tiene nada. O sea, esto está en los periódicos. Claro. Estados Unidos puede intervenir. Groenlandia... Yo siempre... si lo he dicho desde el principio, no está oculto. Lo han publicado por todas partes. Lo que pasa es que en general no se conocen los detalles porque la gente no suele profundizar en las cosas. Pero mira, en 1997, finales de los 90, se plantea esta hegemonía mundial de Estados Unidos a través incluso de crear enemigos, aunque sean ficticios, o amenazas ficticias. En 2001 caen las Torres Gemelas, excusa para ir a Irak. Qué curioso, el Maine, las Torres Gemelas. Hay gente que dice que es descabellado, pero las Torres Gemelas, que yo estuve en ellas, tenían un alma central de hormigón que se pulverizó por un incendio de oficinas provocado por un avión. El mismo diseñador de las torres dijo y tenía en su proyecto que estaban diseñadas para aguantar 5 impactos de aviones y no caerse. Cuando ves cómo cayeron las torres controlado y ves la caída libre de los cuerpos, tardaron prácticamente igual. ¿Me quieres decir que las columnas que había en 100 y pico plantas no hicieron resistencia? Se vio en directo aquello, Paco. Efectivamente, y tenían estudiado... ¿sabes? Aquella tarde yo estaba trabajando en la... Yo lo vi en directo. Lo vimos todos en directo. Pero fue por la mañana. Tarde en España. Aquí en España fue por la mañana. 12:30 de la mañana. No. En prime time. No, eran las 3 de la tarde. Era la hora de comer. Estaba el Matías Prat, dio la noticia. A la radio a las 4. Sí, pero el impacto sería sobre las 12:30 de la mañana. No. Fue a las 8 de la mañana. Pero, en fin, por no quedarnos en los detalles, fíjate que hemos empezado hablando del Maine y de cómo los Estados Unidos inventan coartadas para iniciar nuevos procesos. Ahí empiezan. Y tú sostienes. Ahí empiezan. Es un paralelismo. Bueno, hay un proyecto que no recuerdo el nombre, desclasificado por los Estados Unidos de América, en el que se hablaba de supuestos ataques terroristas sobre su propia nación para comenzar guerra. Pero sí, pero si es que un ataque de falsa bandera también. Lo han publicado y esto es... Esa es la conspiración. Esto posiblemente, esto de las Torres Gemelas, posiblemente, para mí, de manera evidente, cuando se ven los detalles, es un Maine.
un autoataque para tener excusa de invadir un país y controlar fuentes de energía del planeta en Oriente Medio. Sin ninguna duda. ¿Cómo debilitan a Europa? Plan oculto. Pero claro, aquí Paco lo que choca... Agenda 2030, inmigración descontrolada, sin meterme demasiado ahí, que es otro avispero, porque la inmigración, el problema que arrastra es el choque de culturas. Pero Paco... Una cultura, de hecho, en este proyecto americano del nuevo siglo, las conclusiones es que Europa en los próximos 20 años perderá su identidad. Perder la identidad como comunidad te hace débil. Y eso es lo que persiguen. ¿Cómo lo consiguen? Abriendo puertas a que tú no controles lo que llega y fomentes que lo que llega aquí te reste tu identidad en favor de otra. La teoría del reemplazo. Están pidiendo, hay por ahí... ¿Cómo lo estamos mezclando todo? Hay por ahí, está muy bien, ¿eh? O sea, que quiero decir, hay por ahí políticas que se permiten en Europa que reivindican cosas que aquí hemos superado hace 100 años. Cuidado con esto. Vale, hoy el Club de los Curiosos, el orden mundial, está siendo muy interesante. Nos estamos poniendo geopolíticos, Sí, totalmente. Un programa serio. Gabriel acaba de llegar de Egipto y no sé muy bien cómo encajar tu pieza en este puzzle, pero estoy seguro de que va a encajar. Bueno, Paco dice que tiene la llave. Paco tiene la llave también. Yo también la tengo, ¿eh? No, bueno, no sé si hay... es igual que la de Paco, pero... Hay dos llaves diferentes. La mía es... Pues hay un paralelismo muy interesante que hace la gente que se dedica al esoterismo y a dar veracidad a que hubo un continente en mitad del Atlántico que se llamó Atlántida y que desapareció en un día y una noche de destrucción total. Esa destrucción total posiblemente vino porque los atlantes fueron como hoy los norteamericanos y se enfrentaron con alguien y follaron... perdón. ¿Paco? Forzaron un follón. Paco. Has dicho lo que estabas pensando. Está mezclado, con se ha todo liado. respeto, se follaron el planeta. Sí, pero me permite decir una cosa, follar es soplar con el fuelle. Claro, pero a eso nos referíamos. Sí, totalmente, es que no estamos pensando diferente. Pero, por ahí quieres seguir. Pero quiero acabar. Sí, pero dejaré porque si no, no habla Gabri, ¿eh? Vale. Venga, acaba. Acabo. Pero remata. Acabo. Liaron un follón de primera. Follón. Y en una hipotética guerra nuclear se destruye la isla y esa isla continente da origen a que salgan gente muy preparada a vivir en otros sitios. Una colonia atlante pudo ser Egipto, donde demostraron una tecnología y unos conocimientos extraordinarios. Se acaba de bajar de un avión, acabas de venir hace unas horas de Egipto, ¿no? Más o menos lo que dice Paco, yo estoy de acuerdo que el orden mundial no es de ahora, es muy antiguo, ¿no? de aquellos tiempos, ¿no? De antes del 10.000. Yo me pongo en el 10.000. Yo estoy investigando 7 Atlántidas alrededor del mundo. He dado 3 veces la vuelta al mundo investigando las Atlántidas, y no solamente la Atlántida de Platón, la que está investigando mi amigo Michael, que estoy yo en el proyecto Atlántida de Cádiz, sino también que, como dice Quevedo, hubieron más Atlántidas, pero eran coetáneas en un tiempo, y hubieron una guerra entre esas hermanas. No voy a entrar aquí porque sería llevar 3 o 4 programas. Hubo una guerra entre esas hermanas, entre esas Atlántidas, que se perdió el conocimiento. Se han demostrado que hubieron también ataques nucleares, sale en el Mahabharata, en el Mohendaro, incluso en la ciudad de Mohendaro, en la India, se encuentran en Israel estratos vítreos de un ataque nuclear, ¿no? Entonces, las teorías hablan de que fue el plan de unos dioses, ¿no? Hace 10.000 años, un plan de los dioses, el diluvio universal, acabar con los gigantes, que yo, en mi opinión, a día de hoy sigue ese orden mundial. Y no tenemos que olvidar que, hablando de los Estados Unidos, son los masones, el símbolo de la pirámide, el Camp David, que es la residencia americana, y el símbolo de los masones en Washington. Así que todo, yo creo que el orden mundial es el tablero de unos dioses que siguen jugando todavía, dirigiendo a Trump y esto. Salga el presidente que salga quien salga, para mí hay un plan que se tiene que cumplir. Que no es que sea Trump, podría ser X, quien ¿no? sea. Yo te diría que siempre va a haber... Estamos en un universo dual, sombra y luz. Todo es dual, ¿no? Y en el planeta siempre va a haber 2 poderes enfrentados, en general, como ahora. Puede que la Atlántida sea un paralelismo, pero yo no veo como advertencia, la posibilidad esta de la Atlántida, como advertencia de dónde llegan las civilizaciones que no son capaces de unirse, al borde de un precipicio que se llama caos generalizado y guerra que nos va a destruir.
El título de Alberto decía que era ¿moriremos todos? ¿O no? Claro que sí, lo que no sabemos es cuándo y de qué, ¿no? Bueno, de hecho, creo que uno de los títulos del programa de hoy era Nuevo Orden Mundial, Sí, ¿moriremos todos o no? Ese será el de... Me digo, no sé si esto... Venga, vamos para adelante porque sois el club de los curiosos, Gabri. Que lo que yo te intento decir, ¿no? Que yo en el 2012 hice una publicación sobre el nuevo orden mundial. Yo hablo de 2012. No tenía nada que ver con los mayas, sino que yo era un plan que estaba previsto, de ahí te las profecías, la séptima puerta de Jerusalén, que se seca el Éufrates, todas estas leyendas, el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Que hablan de una posibilidad de un cambio, de una gran guerra que hubo en el pasado, que lo que estamos viendo ahí en esas imágenes es una tecnología imposible que desapareció hace más de 10.000 años, ¿no? Que es la Atlántida. Llamemos Atlántida a la civilización que habla Platón, ¿no? Pero que Solón se lo cuenta. Claro, que yo he estado en el templo de Sais, una de las imágenes que sale ahí está en el norte de Egipto, se llama el templo de Sais, donde Solón habla con esos sacerdotes y dice que hay una civilización, ¿no? que se destruye. ¿Puede ser la destrucción de nuestra civilización también una imagen de la otra, de lo que ha pasado anteriormente? Madre mía, Sí. Bueno, espero que no, ¿eh? ¿seguimos por ahí o es que hay una cosa oculta? Ahora el pobrecito está callado, está asustado ya. Sí, yo estoy aquí viendo el partido de tenis, ¿eh? No, está entretenida la cosa, pero en fin, yo espero que nada... Esa es la ciudad de Sais, las imágenes esas. Deseamos que... Claro, ocurra digamos otra que... cosa. Estamos en la recta final, lo digo porque el que quiera meter la cuchara... Vale, la yo meta, porque si no, no... te digo algo del plan oculto contra Europa y una de las cosas, sin criticar algunas de las cosas de la Agenda 2030, hay algunas de ellas que son elementos que van a desestabilizar a Europa a través de dos cuestiones. Electrificación de todo. Por ejemplo, se van a electrificar los barcos, los grandes medios de transporte, los tanques, los elementos militares, los cohetes que nos llevan fuera. Todo eso puede ser algún día eléctrico. Y segunda parte de ese plan de que todo tenga que ser eléctrico y supuestamente limpio, ¿cómo se procesan las baterías cuando se agotan? ¿Cómo se fabrican esas baterías y con qué elementos contaminantes? Y fíjate que ahora estaba oyendo lo de las motos en Cuba, que duran 50, 80 años, si fueran eléctricas no podían repararse. Y había que procesar baterías que contaminan más que nada. Podemos Paco, estar ante una mentira que lo que hace es desestabilizar e hiperregular. Pero yo creo que solamente va a pasar en la zona euro, zona dólar. Es decir, yo creo que los países árabes no llegan a ese nivel. No llegan. ¿Por qué? Porque los países árabes, la ley no es un político, sino que es Dios. Y es muy diferente al político. Si tú viajas a Egipto, ¿no? Y te das cuenta que es como la España de los años 40, que hay sitios donde las carreteras no están asfaltadas, no tienen... Entonces es imposible que allí llegue algún día el tema de la electricidad. Que hay coches eléctricos, sí los hay, pero que eso no va a llegar. Te vas a la misma India, te vas a Nepal, te vas a países que tardarán muchos años en la idea. Perdona que haga un poquito de que nos estamos perdiendo. Venga. Aquí a los espectadores lo que les interesa saber es a dónde vamos. Efectivamente. A dónde vamos y en qué va a acabar todo esto y cómo podemos solucionarlo. Que creo, Roberto, que este tendría que ser el corrillo final. Para mí la solución... Solución ante la posibilidad de un precipicio mundial. Yo la tengo. Esto de un nuevo orden o un nuevo desorden mundial. Mira, me quedan 4 minutos. Así pues para mí la solución es muy sencilla, que Europa se una y sea el foco del conocimiento, la libertad y el ecologismo mundial y sea capaz de tratar y pacificar a Estados Unidos y mantenerlos allí. La unidad del planeta es prácticamente imposible. Estamos abocados al caos y a una guerra de destrucción masiva. Mí, no, pero sí hay muchas posibilidades. Para mí es un plan que está ya escrito y entre quien entre, sea de derecha, izquierda, de centro, se va a cumplir ese plan, pero no va a ser exactamente a la humanidad, sino se va a acertar a las grandes potencias. Pues yo lo tengo claro, como hicimos con el Peñón, con Perejil, ¿no? Con Perejil, aquella misión de rescate. Mandaría a un grupo de militares expertos a Camp David o a la Casa Blanca donde esté Trump y haría lo mismo que han hecho con Maduro.
mandaría un experto, un grupo de expertos militares españoles, A la los Navy Legión Seals en su caso, españoles, Unos cuantos infantes de legionarios. Marina. que saquen a Trump de un lado, a Putin de otro y metan a toda esta patulea allí en el Polo Norte, en un zulo. Yo veo ahora demasiado lío por todos lados. Está Putin, está Trump y tenemos también a China con Taiwán ahí a la espera. Sí, pero los chinos, los pobres, están ahí calladitos, Claro. no han hecho nada de momento. Entonces, determinar ahora cuál va a ser el nuevo orden mundial es muy complicado. Hay que estar a la espera de qué hace Trump para ver también cómo actúa Putin. Lo tienen hablado ya. Yo solo diré que el mundo ha evolucionado nunca a través de la fuerza genera destrucción, y siempre a través del comercio y del derecho y la democracia. A ver si nos enteramos de que el comercio y el derecho es lo que hace evolucionar a los pueblos y no las invasiones y los ejércitos, que eso genera destrucción. Dicho esto, ¿qué quieres decir? Nada, que la esperanza en Estados Unidos está en Nueva York, el alcalde. Mandani, ¿no? Mandani, creo que... Siempre está en contra de Trump. Matuani, Si no, para el Matuani. nuevo orden mundial siempre tendremos a Maricondo, que es la experta en orden, que nos puede ordenar el planeta y asunto concluido. Oye, para el último minuto, estamos jugando hoy con el Club de los Curiosos a ¿cuánto conocen los del Club de los Curiosos el Club de los Curiosos? Última pregunta, ¿estáis preparados? Venga. El programa El Gran Apagón que nunca te han contado, muy interesante, por cierto, un programa muy práctico y también fue muy actual, tuvo mucho impacto, fue muy comentado y obtuvo muchos likes. ¿Pero qué número de programa fue? ¿El 145, el 97 o el número 168 del programa? El Gran Apagón del 168. 168, dice Paco Quevedo, se la juega rápido. 145. 145, dice Yo Gabriel. 97. Ale dice 97, muy repartido está todo esto. ¿Cuál ha dicho el primero, la? 145. 97 o 168. Venga, vamos, 168. Me la juego. Y el número es, vamos a ver el pantallazo, el Club de los Curiosos programa 145. El Gran Apagón. 145. Pues ahí está. Programa número 145. Gabri, fíjate, ¿eh? Ha acertado Y no he dos, estado en ninguno de los acertado tres, dos. ¿eh, Roberto? Y no he estado en ninguno de has los estado tres. ahí, no has estado, fíjate. Sí, Es que yo- estaba, Lo claro, cual demuestra que de Yo gran... soy, No sé qué tiene. no es que hicimos un especial cuando el apagón en España y es el que me tenía... Ah, yo fuera pensaba que de era juego. ese. No, hicimos otro. Ah, madre. Pues de más de actualidad. Bueno, podéis escuchar el Club de los Curiosos en iVoox. Es un programa de estos premium, ¿no? ¿Cómo le llamáis? Ay. iVox Original. Original. El reloj- Club de los Curiosos, uno de los podcasts andaluces más escuchados del mundo mundial. ¿Qué? Adiós, Paco, que el voy. reloj del apocalipsis está a 12 segundos de la Vete ya, vete a tu casa. Gracias, Gabri, gracias, Ale, gracias, Paco, gracias, Alberto Pons, el Club de los Curiosos. Nos vamos mañana más. Buenas noches ya. Adiós a todos. Adiós. Adiós a todos. ¿Existe, Roberto? ¿Existe el reloj del apocalipsis? Sí, sí existe, sí es verdad. Claro, lo revisan cuando... La puerta